de alta complejidad, pero la gran mayoría la respondió correctamente. Entonces es porque era tan compleja, entonces vale menos. Rash. Pero fuera de eso, hay otra situación. ¿Cuál es la otra situación? Se nos cayó la tela. Pues ahorita la terminamos. Sigan el cursor. Una así. La campana de Gauss. Ahorita pegamos. No te preocupes, no la necesitamos mucho. La campana de Gauss. Para los compañeros de ascenso en el escalafón. La campana de Gauss depende de, ojo, cosas muy concretas. Depende del presupuesto que hay para sacar ascenso. Pero la cosa funciona así. Ojo. El gobierno decidió, el Ministerio de Hacienda decidió que no hay para pagarle ascenso sin más a 5. A 5. Entonces él sacó 100 puntos, un peso básico. Ella sacó 99 puntos. Esa pasa. 98.99 pasa. 98.97 pasa. 1, 2, 3, 4. 98.95 pasa. ¿Quién saca? 98.1. No pasa, porque no está en la campana, no está en el rango de la dispersión. Pero si a él le dice, ojo, que tiene 98.95, entonces él va a decir, de acuerdo con el decreto, yo paso, porque la norma dice que si tengo por encima del 80, pues para ascenso. Entonces a él no le van a pasar, no le van a decir que sacó 90, le dicen que sacó 79.99. ¿No? Miren, ahorita por la tarde saco un momento para mostrarles las transformaciones, las metamorfosis de los puntos. La gente saca un puntaje y se lo van cambiando. Y ya, sí. Sí, la verdad. Buenos días, compañeros. Es un procedimiento agradeciéndole al profesor Vallejo su presencia aquí, todo lo que ha tenido que pasar para poder estar aquí hoy en Ibagué, pero también debemos aprovechar el tiempo de los maestros y maestras que se encuentran aquí en este auditorio. El profesor Vallejo ha dicho que la prueba de matemáticas es fundamental, que es la coladera principal en nuestro examen. Hay una maestra que está dispuesta a colaborar en ese aspecto con preguntas puntuales y observaciones puntuales sobre los tipos de preguntas, la manera en que debemos resolver y el procedimiento que se debe llevar a cabo. Tengamos en cuenta que ahora en la mañana es donde estamos con el cerebro un poco más despejado para poder aprender también las ideas. Teniendo en cuenta esto, yo lo voto a consideración del público, quienes estaríamos de acuerdo para que la maestra Esperanza nos ayude, nos oriente en
está determinado por el número de vacantes. Y el número de vacantes está determinado por otra cosa muy concreta, y el total. Por una cosa elemental y clara: ¿cuántos docentes van a reemplazar? ¿Cuántos necesitan para la aplicación de cobertura? ¿Cuántos necesitan para seguir como provisionales? ¿Y cuántos privados? Eso define la capa de caos. Así que si nos pasan la prueba, ojalá todos lo pasemos y saltemos estos deslices. Pero si no pasamos la prueba, no le echen la culpa a la abuelita, al abuelito, que no puede salir así con estos dientes tan duros. No, eso está definido de la compañeros. Es un maestro que sepa de todo y que sea asertivo, que todo lo resuelva muy bien, ¿cierto? Que sepa hacer de todo con poquito y de la mejor manera, como él lo resaltaba ahorita en amarillo. Tenemos que hacer las cosas en excelencia con los recursos que tenemos a la mano. Entonces, cuando estamos sentados allá para responder estas preguntas, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos del aula de clase con los niños mal alimentados, con las banquitas rosas, con cero recursos para trabajar, sino que tenemos que responder teniendo en cuenta que estamos en el aula ideal, ¿cierto? Que tenemos todos los recursos y que además nosotros estamos muy bien pagados, o sea que estamos supremamente bien. Esa es la idea para poder responder esa prueba. La prueba de matemáticas no es complicada. Lo que pasa es que hay unos truquitos, y en los truquitos es lo que de pronto vamos a mirar. Las pruebas de matemáticas son muy básicas para el ingreso a la carrera. ¿Por qué digo que son básicas? Porque son lo que uno ve en quinto de primaria. Entonces, como aquí hay compañeras de quinto y de cuarto de primaria que están en estos momentos dando la orientación en cuarto y quinto de primaria, yo sé que a estas personas les va a ir muy bien en matemáticas. Y el otro truquito es saber leer muy bien el problema, ¿cierto? Saberlo, leer bien lo que nos plantea. Entonces, vamos a mirar, dice Gloria conoce el doble de ciudades que Alfonso y le ha gustado la cuarta parte de ellas. A Alfonso le agrada la mitad de ciudades que le gustan a Gloria, esto es 2. Por lo tanto, Alfonso conoce. Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es, nosotros hacemos un fraccionario. Entonces, aquí sería doble. ¿Me escuchan sin micrófono? Sí, bueno. Aquí sería el doble de lo que conoce Gloria. Son dos partes, ¿cierto? El doble. Dice, Gloria conoce el doble de ciudades que Alfonso, o sea, 1 y 2. Y le ha gustado la cuarta parte de ellas. ¿Cuál es la cuarta parte de eso? Le ha gustado la cuarta parte de ellas. ¿Sí? Entonces, dice la cuarta de ellas, a Alfonso le agrada la mitad de ciudades que le gustan a Gloria. ¿Cuál es la mitad de lo que le gustan a Gloria? Acá, ¿cierto? ¿Estamos comprendiendo ahí? Sí. Sí. Y dice que esto es 2. Lo que quiere decir es que a Alfonso le agradan 2, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar cuánto vale la otra parte. Entonces
entendimos? Bueno, este es un truquito con los fraccionarios, ¿cierto? Entonces, volvemos otra vez a empezar y leemos la pregunta. Dice: Gloria conoce el doble de ciudades que Alfonso y le ha gustado la cuarta parte de ellas, que fue la primera cuarta parte de lo que sacamos. Quiere decir que la primera división que hicimos de todo lo dividimos en 4 partes, y cada parte de ellas valía ¿cuánto? 4, ¿cierto? Y la mitad valdría 8. Entonces, ahí nos dice, a Alfonso le agrada la mitad de ciudades que le gustan, a esto y todo. Ahí la clave es el número 2, ¿cierto? Porque ya le da la cifra y de una vez podemos sacar el otro valor. ¿Alguna inquietud con respecto a esta pregunta? ¿Con sentido? Sí. Pero en la parte de los otros problemas. Ya vamos para allá con otro problema. El siguiente. ¿Sí? Dice el triplo de la suma de 2 números es 63. ¿Qué es lo que nos, cómo dice? 8. Sí, señora. Entonces, dice, el triplo de la suma de 2 números es 63. Una palabra clave aquí es el triplo, ¿cierto? Si nos dijera quíntuple, ¿por cuánto lo tendríamos que multiplicar? Por 5. Entonces, es algo, el profesor nos decía que utilicemos el sentido común. Pues nosotros tenemos que utilizar el sentido común para resolver estas preguntas. Solamente que tenemos que leer bien y ponerle en el papel a medida que vamos leyendo. Entonces nos dice que el triplo de la suma de 2 números es 63. Y el número mayor es 6 veces el menor. Entonces el número mayor es, yo quisiera que ahorita no nos colocaran las respuestas, si pudiéramos. Bueno, entonces nos dice que el 63, aquí ya nos están dando un dato, ¿cierto? 63, y nos dice que es el triplo de la suma de 2 números, o sea que lo tenemos que dividir por cuánto, por 3, porque es el triplo. Si nos dijeran que es el doble, pues lo dividiríamos por 2. Si nos dijeran que es el quíntuple, pues lo dividiríamos por 5. Entonces acá lo dividimos por 3. Y entonces nos dice 3 en 63, ¿cuánto nos da? Nos da 21. Pero ese 21 es la suma de 2. Entonces, y nos dice que el mayor es 6 veces el menor. Entonces, si para sumar 21, entonces cogeríamos los múltiplos, ¿cierto? Y entonces diríamos 6 por 3 es igual a 18, ¿cierto? Y este 18, que es el del 21, quedaría 18 más 3, que es igual a 21. ¿Sí? ¿Sí ven que es supremamente fácil? Porque es supremamente fácil cuando ustedes leen la pregunta. Entonces, ¿por qué 6? Porque resulta que a mí me da, yo multiplico el 63 por 3, ¿sí? Y me da 21. Este número 21 es el equivalente a la suma de los 2 números. Y hay uno de ellos que es 6 veces mayor que el menor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es el 18, porque si yo multiplico el 3 por 6, esto es igual a ¿cuánto? A 18. ¿Sí? Sí. Entonces dice, el triplo ya lo multiplico por 3
está insistiendo en dos cosas que es muy importante que las asuman los compañeros. Esto se puede hacer planteando una ecuación, pero la mayor parte de los compañeros no tienen esa formación que les permita simplemente plantear una ecuación y despejarla. Entonces ella lo que está diciendo es una cosa que no digo, pero lo está suponiendo. Recomendaciones prácticas. Uno, no nos ensuciemos el problema. Dos, busquemos el modo en la lógica que la propia formulación trae. Si te están diciendo que el triplo, la suma de los números es 63, entonces la compañera invita a averiguar cómo buscar el 21. Entonces nos están diciendo que el 21 es la suma de los números. Entonces, si usted multiplica en la lógica, 6 por 3, 18, porque se está diciendo que el mayor es 6 veces el menor. Si encontró 18, el menor es 3. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar la lógica por ahí. Eso puede dar con camoncitos también. Pero la compañera está planteando esto. Busque la lógica elemental que hay detrás. Después simplemente hace la operación y resuelve. Lo que pasa es que generalmente nosotros creemos que la matemática es como lo más duro, ¿cierto? Pero lo primero que tenemos que sacarnos es ese cuento de la cabeza, ¿sí? Porque todos los problemas tienen una solución y las soluciones son más sencillas, sino que nosotros a veces como que lo sobredimensionamos, como cuando a veces sobredimensionamos los problemas de la vida real. El profesor nos decía que el gobierno nos está poniendo las cosas como si fuera todo muy fácil, ¿cierto? ¿Sí? O sea, atienda 45 niños en un salón, esto es muy fácil, ¿sí? Eso es votar, y si no tiene recursos, no, porque usted debe ser el profesor estrella, ¿sí? Entonces, esa misma lógica es la que debemos utilizar para resolver los problemas matemáticos. Entonces vamos con el tercero. El cuarto. Bueno. Este es otro que lo podemos resolver muy bien los profesores de primaria. Sobre todo porque en primaria tenemos que ser poderosos, ¿cierto? Y solo aplicar el sentido común. Entonces nos dice 4 pintores de brocha gorda pintan una casa en 6 días. ¿Cuántos días demorarán 12 pintores en pintar una casa igual a esta si mantiene el mismo ritmo? O sea, el mismo ritmo de trabajo. Lo primero que tenemos que identificar es que a medida que aumentan los días, ¿cierto? Disminuirían los números de obreros, ¿cierto? Entonces es una regla de 3
4 pintores, entonces colocaríamos el 4 acá, 4 pintores de brocha gorda pintan una casa en 6 días. ¿Cuánto? 4 pintores. Y aquí vamos a colocar días. O sea, lo primero que tenemos que hacer es en nuestra cabeza organizada, porque no nos queda tiempo de hacer todo el ejercicio. Por eso aquí yo no les vengo a hacer que el despeje, que la X y que la Y, porque no tenemos tiempo. Yo lo que les estoy dando es unos tips para responder la pregunta lo más pronto, lo más rápido posible y con lógica, o sea, con sentido común. Entonces nos dicen 4 pintores pintan una casa en 6 días. ¿Sí? Luego dice, ¿cuánto demorarán 12 pintores? Entonces los 12 pintores los pongo debajo de los pintores. ¿Sí? No lo voy a poner debajo de los días, porque eso es lo primero que a veces nos equivocamos en eso. Entonces lo primero que vamos es organizar el problema. Y nos dice cuántos, o sea, la interrogación, ¿cuántos pintores se necesitarían? ¿Cuántos días se demorarían si 12 pintores, cuántos días se demorarían 12 pintores en pintar la misma casa? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a resolver? Vamos a resolver cuántos días se demorarían los 12 pintores, porque 4 días se demoran 6 días. Algo del sentido común. Si 4 pintores se demoran 6 días, me imagino que si se aumenta el número de pintores, baja el número de días, ¿cierto? Bajaría inmediatamente. Entonces, ese sentido común, ¿qué podríamos nosotros de una vez ahí mirar? Pues que no vamos a poner ni 12 días, vamos a utilizar la ley del descarte y vamos a poner 6 días, ¿cierto? O sea, estas dos ya las estamos descartando. Pero como nosotros lo que tenemos que aplicar es un poquito los conocimientos que tenemos, entonces decimos, hay unas reglas matemáticas que dicen que encima de toda interrogación es positivo. Y, por supuesto, este también daría positivo. Y entonces diríamos 4 por 6 es igual a 24 dividido por 2. Esto es igual a 2. ¿Cuánto nos demoramos en resolver el problema? De 1 a 3. Lo otro que podríamos mirar es que se multiplicó a los lados. 12, la relación de 12 y 4 triplicados. Al hacerlo inverso, sería 6 dividido en 3 igual a 2. Sí, también esa sería la otra solución. La ventaja de las matemáticas es que tiene diversidad de caminos para llegar a la respuesta, ¿cierto? ¿Cuál aplicamos nosotros? Aplicamos con la que mejor nos sentimos. Eso es como cuando uno tiene muchos zapatos que varios que son muy buenos para la fiesta, pero que no son tan cómodos que nosotros los utilizamos. De acuerdo, si vamos a caminar largo, pues les ponemos unos más cómodos, ¿cierto? Bueno, entonces, comprendido esto, entonces, cuando es una regla de 3 inversa, entonces multiplicamos los numeradores. Entonces, vamos, los numeradores no, los que están en la parte de arriba. Pasamos a la siguiente. Para los compañeros que no están en el nivel, escuchen compañeros, para los compañeros que no están en el nivel de entender, porque nunca han manejado eso, si la regla de 3 es universal directo, no sé qué, y ahí se pierde. Miren, simplemente la compañera lo digo ahí abajo. La compañera nos dio una clave. Miren,
y ella nos dijo que todavía nos queda 6 días tampoco, porque 6 fue lo que se demoraron los 4. Entonces usted ya está descartando eso. ¿Cómo descartar lo otro? Pues simplemente usted piensa lo siguiente: 8 pintores se podrían 3 días. Claro. Entonces ahí ya le queda de papelita saber cuál de los puntos descarta. Pero fíjense que si se va por una lógica paralela, aplicando simplemente la racionalidad sobre la cosa concreta, como ya lo dijo, usted no tiene que ser alguien que Entonces, si nos dicen, por ejemplo, 500 pesos, 500 litros, 500 gramos, 500 metros, 500 kilómetros, ¿cierto? Si nos dicen algún 500, pues entendemos que eso es lo que vale la unidad. Pero si nos dicen la cuarta parte de 500, ¿en cuánto tengo que dividir la unidad? En 4. Y entonces esta unidad pasaría a valer la cuarta parte de 500. Y la cuarta parte de 500 es 125. 125. Entonces esta sería 250, pero entonces lo vamos a 125 acá y 125 aquí. ¿Sí? ¿Comprendimos? Entonces, cada partecita de estas vale de acuerdo a como yo divida el fraccionario. Una norma muy sencilla es que si yo digo 2 quintos, ¿cierto? Quiere decir que la unidad me vale ¿cuántos? 5 quintos. 1, 2, 3,